Bienvenidos. De nuevo os doy la bienvenida a una colaboración bien bonita que aúna el podcast Yoga Vivo, del cual me considero mamá y cuidadora atenta y lenta, y del canal del Instituto de Yoga con Susi Más. Nos estamos reuniendo de manera periódica, sobre todo por el gusto de vernos. Podríamos decir que es por el gusto de difundir la sabiduría del yoga, pero honestamente creo que el primer placer es el de encontrarnos y vernos y reírnos. De hecho, precisamente vengo de estar con una compañera y hablábamos de lo importante que es reírnos y jugar y divertirnos y estimular el sistema nervioso parasimpático a través del juego y de la ligereza. Entonces vengo un poco con esa energía y desde ese lugar quería plantear este encuentro. Vais a encontrar este podcast o esta conversación en formato vídeo y en formato audio, lo cual significa que me voy a concentrar más que la última vez, que hice algunos gestos que en la pantalla se entendían muy bien, pero luego en mi podcast, como no se veía la gestual, no se entendía. Así que creo que también con cada nueva grabación iremos mejorando en saber que esto va en vídeo y va en audio y que la gente no siempre nos está viendo las caras y las manos. Y bueno, os cuento un poco antes de dar voz a Susi, que estoy súper contenta de volver a verla para ver si provocamos algún nuevo accidente de esos pequeños que nos gustan a nosotras. Y entonces hemos reformulado la idea de la última vez, que nos gustó mucho, que era hacernos preguntas la una a la otra, y lo que hemos cambiado es que en vez de cada una hacer una pregunta diferente, vamos a tratar los mismos temas desde nuestras perspectivas, y estos temas salen del primer episodio que hemos grabado de esta serie de encuentros, así que hemos aunado cosas de las que ha recibido Susi y las que he recibido yo para sacar unos temas calentitos, interesantes y que nos permitan de esta manera espontánea reflexionar juntas. Así que os dejo con Susi, que supongo que también quiere dar los buenos días, que son buenos días para nosotras. Sí, para nosotras son buenos días, para la gente que nos esté viendo o escuchando, pues bueno, pues bienvenidos a este momento de vuestro día o de vuestra tarde o de vuestra noche. Es bueno que recuerdes que es a un tiempo vídeo, conversación en vídeo y conversación en podcast, porque nosotras vamos mejorando también con cada encuentro y con cada quedada. Así que bienvenidos a todos al podcast de Diana y a mi canal de YouTube. Esta conversación, pues tenemos 3 temas interesantes donde vamos a seguir conversando la una con la otra y os invitamos a participar. Este es el resultado de todas esas inquietudes que nos han llegado después de la primera conversación, así que yo espero que las disfrutéis y las compartáis con nosotras. Sí, que nos sirvan para aprender. Yo creo que de cada puerta se abren otras 20.000 puertas y al final acabaremos con una especie de red de puertas y preguntas y conversaciones. Y bueno, voy a empezar con el primer tema. Venga. Tengo que decir que todos me gustan, pero este quizás es el que yo me siento, es con el que yo me siento más comprometida personalmente. Entonces, todos son conversaciones interesantes, pero lo que toca a la práctica personal, la vida íntima del yogi, eh, el día a día, lo cotidiano, creo que es lo que a mí más me llama de este estilo, ¿no? De sentir el mundo a través del yoga. Así que la primera pregunta que yo te hago es respecto a la constancia, porque me llegaban preguntas de cómo hacemos para mantener la constancia en la práctica. Sabes que mucha gente tiene clarísimo que comer sano, vivir sano, respirar mejor, pensar mejor, hablar mejor, meditar, que todas estas cosas son una mejora en el bienestar personal y por supuesto el colectivo, pero de esas personas muchas no consiguen llegar a instaurar el hábito de una práctica que favorezca este bienestar o esta continuidad de relación, bien sea con el yoga, con la meditación, con otras disciplinas. En realidad te hablo como yogi, pero el tema general sería qué es la constancia y cómo se consigue. Sí, me parece un tema bastante profundo, interesante. Además, yo coincido también en que, bueno, es uno de los temas principales, ¿no? A la hora de desarrollar la enseñanza. Bueno, en principio yo no entiendo que haya enseñanza si no hay
práctica personal, ¿no? Es la fuente de nuestra conexión con el yoga diaria. A partir de ahí, si decidimos transmitirla o no, pues ya quizá entre el desarrollo de otras habilidades y capacidades, pero la práctica personal, la sadhana, pues es la fuente del profesor de yoga. Yo, al plantear esta pregunta sobre la constancia y cómo sostener la práctica personal, me doy cuenta de que he tenido muchos ciclos a lo largo de mi práctica de yoga. Yo empecé, no sé si hace 12 o 14 años más o menos, a practicar. Ha habido momentos en los que me he sentido muy frustrada, otros momentos en los que me he sentido con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y con muchas ganas de abordar la esterilla. En todas, más o menos, en todos esos ciclos he mantenido la constancia, la regularidad con más cantidad de energía, con menos cantidad de energía, pero siempre ha estado. Entonces, la constancia, yo siempre he dicho que es virtud de yogis, o sea, es virtud de muchos gremios, de muchas actividades, pero para mí está muy enlazada con la práctica de yoga. Desarrollar la constancia, al final, después de estos años de práctica, para mí ha sido, de alguna manera, aprender a respetar los procesos que voy viviendo a lo largo después de la vida. Y eso supone que hay días que tengo muchísimas ganas, o semanas o ciclos donde hay mucho entusiasmo por ponerme en la esterilla, por practicar, porque recojo enseguida, me siento bien, recojo pues esos frutos en el momento, conecto conmigo, pero supone también asumir que hay instantes o ciclos en mi propia práctica de yoga donde no siento ese entusiasmo, donde me impaciento, donde se me hace cuesta arriba, donde no me apetecen determinadas posturas. Al principio esto lo viví mal, o sea, tuve ese proceso donde luché conmigo misma porque decía, no, es que un yogi tiene que, y tiene que, y eso llegó un momento en el que a mí me agotó. Y dije, algo no está yendo bien, si yo practico para sentirme bien, conecto con un estado de mi ser un poquito más puro, más libre de obstáculos o de límites, y sin embargo permanezco en ese terreno de lucha, ¿no? Todos esos procesos se han dado día tras día en la esterilla. Al final lo que me funcionó es darme cuenta de que, bueno, yo voy a llegar a la esterilla sí o sí cada día. Intento no pensar, porque hay días que me apetece mucho y hay días que no, pero eso es fruto pues, de cómo llevo el día a día. Son, bueno, ciclos de pensamiento, de actitud, de acción, incluso de alimentación, que hacen que me favorezca más o menos ese instante, pero bueno, yo sé que lo que saco al final de la esterilla está por encima de esto. Pues energéticamente o vibracionalmente está por encima de esos obstáculos o retos o de desafíos que yo me voy encontrando. Entonces, al final, para mí, sostener la constancia es dar ese pasito que a veces nos cuesta tanto de no voy a pensar en cómo me siento hoy al llegar a la esterilla. Yo llego y me pongo. Y a veces eso supone que estoy 60 minutos de práctica fabulosa de yoga dinámico para arriba, para abajo, y hay días en que lo que fluye o lo que surge pues son 15 minutos de una práctica más suave o de un poquito de pranayama. Llegado a ese punto donde yo pasé ya esa franja de llego a la esterilla sí o sí, tuve que manejar el nuevo obstáculo que era que forma parte de lo mismo. Lo que pasa es que al final los obstáculos como que se van refinando y también ellos, y tienes que estar más atenta para darte cuenta de hoy me quedaría solo con 15 minutos de pranayama. ¿Sí? Es que no te apetece el dinámico. No sé si me explico. Sí, sí, el confort. O sea, ya que tienes el hábito, o sea, estoy súper de acuerdo con una de las cosas que has dicho, que es más o menos no lo pienses tanto. Es un poco, una de las conclusiones es no lo pienses tanto, porque tú por la mañana, cuando vas a salir de casa, no sé tú, pero se me ocurre muy poca gente que salga sin lavarse los dientes. Pero si antes de lavarte los dientes, como hacen los niños, le das tantas vueltas a que no te apetece, a que qué pereza, hay que abrir la pasta, hay que mojarse, hay que
no lo haces. Los ¿Qué hacen ratos. los niños? Aprender a superar esos obstáculos hasta que es un hábito y tú, como una persona adulta, no piensas, me voy a ir sin lavar los dientes, que me da muchísima pereza abrir el tapón de la pasta o el agua saldrá fría. Para mí es un poco igual, hay que quitar esa parte de le doy vueltas a las cosas. A esto no le des vueltas, que igual que te levantas, te lavas los dientes, pues te pasas por tu esterilla a ver qué ocurre, qué se te manifiesta ese día. Y Claro. sí, pero sigue con lo que ibas a decir, por favor. Sí, superado pues ese primer obstáculo de dejar de pensar y yo llego a la esterilla y me coloco allí. Entonces es como manejar un poquito el, como decías, el confort, el yo me siento ya cómoda con esto, o yo me siento bien con esta decisión de respetarme y hacer solo 15 minutos de pranayama, es manejar ese doble filo de que estoy decidiendo porque es mi zona de confort o estoy escogiendo esta zona de confort porque hoy precisamente sigo pensando que no me apetece una práctica más intensa. Mm. Y al escoger esa opción, pues también es porque no me apetece o porque no quiero hoy, o, en fin, siguen los procesos de pensamiento, los obstáculos mentales siguen ahí una vez entras en la esterilla. Se refinan un poquito más y tienes que estar un poquito más atenta, por lo menos a mí me pasa. No sé a las personas que nos escuchen o tú ya nos contarás tu experiencia, pero ya una vez has llegado has superado el proceso de la constancia, tienes el hábito, llegas a la esterilla, es como, ¿qué hacemos sobre la esterilla hoy, en este momento? Sí, es que es un gran tema porque efectivamente, según vas superando una etapa, como en todo aprendizaje, viene la siguiente. Entonces, sí es verdad que yo considero que el primer hito, diríamos, es crear el hábito. Esa sería como la primera etapa y probablemente en apariencia es la más difícil. Y yo te diría que sí, me parece la más difícil, aquella en la que todavía estás negociando con esos procesos mentales inesperados que cada día deciden aparentemente un rumbo entre los cuales la pereza puede llegar a ganar. Sí. Entonces, la idea es cuando ya esa pereza no está invitada a la conversación, para mí ese es un súper gran paso. O sea, realmente creo que la pereza está considerada un pecado capital por algo. Cierto. Coincido, no he revisado el resto de los pecados capitales para ver si estoy totalmente de acuerdo con todos, pero sin ninguna duda, en el caso de la pereza estoy 100% de acuerdo, que no hay mejor manera de estropearse la vida que ser perezoso. Ahora, en la segunda etapa que tú nombrabas, y luego volveré a esto, cuál ha sido mi experiencia, hablabas de una segunda ronda de pereza, que es cuando tú Sí, ya has superado la pereza de convertir estar en tu esterilla para lo que sea en un hábito, aparece esa segunda ronda de pereza porque la pereza tiene un cuerpo y tiene una presencia y aunque tú no la invites a la fiesta, tiende a querer entrar. Entonces, en esa segunda ronda empieza un juego muy interesante que es la conversación entre fluir o ser rígido. Fluyo o soy rígida. Fluyo o soy rígida. Y en teoría se supone que entre ambos extremos se encuentra un punto medio, como siempre, que es tengo una sensibilidad para saber dónde estoy, qué necesito cada día, y a la vez tengo una voluntad para decidir con esa sensibilidad y mi voluntad qué es lo más apropiado hoy para mis objetivos. Dinamizarme, centrarme, lo que sea. Cualquiera de las cosas que yo quiera conseguir en la esterilla tiene que ayudarme a definir con voluntad y sensibilidad qué hago. claro. Entonces, mi experiencia personal es efectivamente la gran fortuna de ya haber superado ese primer hito y tener, diríamos, un hábito de dedicarme a practicar. Soy muy abierta con la práctica en ese gestionar el negociar, el fluir con la rigidez. Sí. He encontrado que para mí lo importante es mantener el hábito. Saber que cada día hay un tiempo que yo dedico a cuidar mi cuerpo y educar mi mente. Y eso es como lo que yo quiero por la mañana. Y que en ese hábito la voluntad es lo que se va expandiendo, porque la Sí. voluntad es mi último objetivo. Saber que lo que yo decido es lo que yo hago y que los obstáculos voy como superándolos. Entonces, no soy cerrada, normalmente hago yoga, pero si algún día no me apetece hacer yoga, precisamente buscando diversidad para mi cuerpo y para mi mente, puedo hacer otra disciplina. Yo practico mucho online desde muy joven
porque todos mis profesores han sido de fuera de España y ya en los cuando no existían ni los canales online, existían los DVDs de Rodney Yee y Shiva Rea. Y yo pasé de Cindy Crawford cuando tenía 15 años, que hacía los vídeos de Cindy Crawford, o sea que tengo que decir que siempre he usado mucho los vídeos y los... Ahora son canales online y en esos canales online tengo ciertos profesores de distintas disciplinas, no todos son de yoga, entonces sí que me dejo asistir mucho cuando quiero hacer algo por gente que sabe más que yo de esa cosa, con lo cual si no hago yoga o hago algo de yoga que es nuevo para mí, intento tener referencia. Pero bueno, todo esto tiene una historia larga. Después de Cindy Crawford, a los 15 años, que yo me acuerdo que esta anécdota es muy divertida porque Cindy Crawford tenía un vídeo muy chulo, todo muy moderno, medio grabado en azoteas de Nueva York y gimnasios muy elegantes, que era con pesas. Y yo cogía los bricks de leche de mi casa porque no tenía pesas y pues yo a los 15 años me puse muy fuerte haciendo eso, aparte de que hacía clases de danza y tal, pero realmente recuerdo mi experiencia con Cindy Crawford. Pues 3 años después tuve la suerte de asistir a mi primera clase de yoga, lo cual significa que hace 25 años que tomé mi primera clase de yoga, que son muchos años. Desde entonces me considero practicante de yoga, porque a esa misma edad tuve mi primer encuentro con la meditación, que me llevó mi padre a la India. El caso, que en ese momento que yo entré en relación con el yoga, yo sentí esto es algo muy importante, muy interesante y muy diferente. O sea, sentí como que se daban una integración de experiencias que me gustó mucho. Y siempre pensé, me encanta, esto lo tengo que hacer mucho. Y en algunas épocas lo conseguía y en otras no. Esa es la realidad. Iba y venía, cambiaba de disciplinas, pero siempre tenía como un retorno, ¿no? Había un retorno dentro de mí que decía, acuérdate de eso que te sienta tan bien. Acuérdate de ese lugar en el que te sientes tan completa, tan integrada, tan reconocida, tan segura. Y entonces como que yo creo que esa memoria también fue haciendo como su trabajo dentro de mí, como poquito a poco, y luego lo mantuve como una práctica de vida y ya pues hace como 13 años así dije, pues yo voy a aprender más de esto. Y fue cuando ya me formé con propósito de saber, no de enseñar. Siempre lo diré, que yo nunca quise ser profesora de yoga. Y a fecha de hoy, pues sí, aceptado, está aceptado, pero bueno, igual intento escaquearme siempre ramificando, pero diría que para mí la constancia, y esto es algo que a la gente le puede parecer una motivación de poca calidad, no lo sé, pero a veces simplemente acordarme de lo mucho peor que me encuentro si no hago mi práctica, Sí, eso también me trae a la esterilla. eso te trae al presente a mí Sí, también, sí, muchísimo. Sí, sí, sí. sí, lo Está bien, pienso. Me da también. miedo. Tengo miedo, tengo miedo a salir a la calle o a la vida o ponerme a trabajar y no haber hecho mi práctica, porque es que siento que de verdad voy a estar mucho menos inspirada, mucho menos centrada, mi salud está mucho peor. Entonces yo lo tomo como una medicina, lo tomo como una Sí, medicina. es tan sencillo acordarte de ese, ay, es que si no lo hago. O sea, es un recordatorio muy potente que te trae al presente. Y es como, no, es que lo que yo recibo de aquí me centra, o sea, me reconoce, me reconforta. Sin ello, el día no va a ir igual. Mm, Es como, para mí es sí, también uno de los motivadores principales también. sí, Aparte sí, de no pensar, es como, es que ya sabes lo que sale de aquí. No sabes lo que va a pasar en el resto del día, pero sí sabes lo que encuentras exacto. cuando llegas a la esterilla. Y hay un tema de autoestima o de amor. Quiero decir, si yo me propongo hacer algo porque sé que me sienta bien y no lo hago, eso me genera una disonancia cognitiva que me tiene incómoda. Entonces, yo sí he aprendido, no quiero vivir con disonancia cognitiva. ¿Cómo evito esta disonancia cognitiva? Defino mis valores y me aseguro de que mis acciones están alineadas con mis valores. Es como, por ejemplo, si alguien quiere comer sano y va al supermercado y compra muchas cosas que no son sanas, las pone en casa, entre la nevera y las alacenas, pero sus valores son comer sano y sin embargo en casa tiene comida que no está alineada con sus valores. Ante un momento de debilidad, ¿Qué ocurre? irá por aquello que no le hace bien. Mi idea es que los momentos de debilidad me pillen preparada y alineada con mis valores, es decir, siempre hacer espacio en mi día a día para poder hacer la práctica, con lo cual no lo dejo a condiciones tipo clima
claro. familia, trabajo, porque eso yo no lo voy a poder controlar tanto. Pero Ujú. una manera es, vale, como esto cultiva mi autoestima y me evita la disonancia cognitiva, voy a poner todo lo posible para que haya un lugar en el que esta acción que se alinea con mis valores siempre esté disponible. Entonces, obviamente tengo un horario. Yo no me espero a ver si en algún momento del día saco tiempo. Me Claro. aseguro que siempre está hecho por la mañana. Yo creo que si las cosas importantes las dejas hechas por la mañana, luego tú ya no tienes tensión, porque si no, estás pensando que lo recuerdo de las épocas que no lo hacía por la mañana estable, Sí. recuerdo que estaba todo el día pensando, ay, a ver si cuando a las 5 acabe esto saco un rato. Ah, no, pero luego hasta ahora quizás, vale, y estás todo el día al run run, a ver cuándo saco el rato para meditar, a ver cuándo saco el rato para hacer práctica. Si tú te levantas Sí. y lo haces, hay un sistema de meditación que contaba David G. David G es la mano derecha de Deepak Chopra, lo ha sido durante muchos años, y tiene un libro que está fenomenal que se llama The Stressifying, que lo siento porque no está traducido, pero tiene un método buenísimo. Él enseña a meditar a la gente con un método que se llama Rise, P, Meditate. RPM. Levántate, haz pipí, medita. Ya, pues yo hago lo mismo, pero incluyo una práctica de movimiento. Me levanto, hago pipí, hago más cosas porque me enjuago la boca con aceite de coco, bebo agua caliente, toda la parafernalia, pero soy un poco autómata por la mañana en ese sentido. No me permito ser súper creativa. Me levanto, me limpio la lengua, hago el aceite de coco, hago el agua caliente, planto la esterilla y en esa ruta intento que nada me moleste. Algunos días me puede pasar que esté cansada y decida preparar primero a los niños. Si sé que no empiezo a trabajar hasta las 9, tengo de 8 a 9 para mi práctica. Pero como eso es un riesgo, pues es antes de los niños normalmente, pero siempre por la mañana. Eso es como mi consejo fundamental sería, no lo dejes para por la tarde, ni para por la noche. Déjalo hecho por la mañana. Ujú. Sí, porque estoy de acuerdo que si no estás continuamente con el run run de a ver cuándo saco hueco, a ver cuándo saco hueco. Y fíjate que me ha salido esto y al final voy a tener que posponerlo. Eso drena muchísimo Mm, y sobre todo es como decías, genera una contradicción sí. interna que es agotadora porque Mm, tú tienes unos valores, quieres cuidarte, quieres tener ese espacio para ti, mm, pero en realidad no lo estás priorizando y eres tú la que decide esto. mm, Entonces, al final hay algo que se rompe ahí, porque quieres pero no lo haces. Entonces mm. eso genera una sensación que yo la he vivido, que es muy angustiosa, Sí, porque lo decido yo y soy yo la que está sí, decidiendo o poniendo la energía o el poder en sí. otras cosas que no son el respetarme a mí, cuidarme y darme ese ratito de amor, como decías, ¿no? Sí, Que puede ser la práctica de yoga en sí, puede ser la práctica de meditación o pueden ser otras disciplinas que yo también practico muchísimo. sí, Entonces, sí. esa Quizás sensación, esa ansiedad o esa angustia, una vez que la conoces, es motor, en el sentido de que esta ansiedad que me produce no hacer lo que sé que quiero hacer, porque yo no hago la práctica de yoga porque dicen que es buena, o la práctica de meditación porque dicen que es buena, sino porque yo sé en mi claro, interior que esto es bueno para mí, en claro. este momento. De hecho, no se lo recomendaría a alguien como te va a salvar la vida, pero te puedo decir que para mí, en este momento, es sin ninguna duda un imprescindible, más Ujú. que comer, sinceramente. O sea, entre hacer yoga y comer, yo elijo hacer yoga. Entre meditar y comer, yo elijo meditar. Es que me nutre más. No significa que luego no vaya a comer, pero de hecho yo me quito el desayuno precisamente para que no me falten mis prácticas, porque si tú eres una persona que come despacio como soy yo, pues no te da tiempo a todo. Entonces Claro. también hay una cita muy bonita que dice que, bueno, sí, es en inglés, pero dice, no estás muy ocupado, todo es cuestión de prioridades. Estoy de acuerdo, Y es que sí, no estás muy ocupado, tienes mucho que hacer. exacto. Eso es verdad. Pero Sí, dentro de ese mucho que hacer que tenemos todos, tenemos prioridades en ese que hacer. Y a lo mejor hay quien, yo, claro, también esto es un consejo yo soy muy estoica, esta es la realidad y quizá no todo el mundo quiere una vida estoica, pero yo no me iré a cenar por ahí o no me iré a tal, es que prefiero mil veces
saber que he estado tiempo con mi familia y que luego me puedo levantar pronto para hacer una práctica que está alineada con mis valores. Ujú. Entonces, sí creo que hay en la constancia, tiene que haber una conciencia de libertad. Y esa conciencia de libertad incluye la renuncia a otras cosas a cambio de ciertas cosas. Igual si te compras un coche, a lo mejor no te compras una moto. Tampoco me parece un trauma. Has elegido comprar un coche. Sí. Pues si eliges tener una práctica y eliges el placer y la satisfacción que da tener constancia y cómo todo tú, tus talentos, tu belleza está estable, te acompaña, pues a lo mejor sí que hay que dejar algunas cosas. Y yo no lo veo como una pérdida. Hay gente que lo ve como una renuncia. Yo lo veo como una libertad. De hecho, para mí mi práctica Ujú. es libertad. Es que yo Libertad. elijo cada día hacer esto. No soy víctima Ujú. de nada. Entonces, quien piense es que tengo que dejar de hacer ciertas cosas, o yo no tengo tele en casa, yo no veo nada, o sea, no me verá alguien usando tiempo en eso. ¿Que Ujú. pierdo libertad o diversión? No lo siento. Sí, Pero sí. claro, yo no puedo darle este consejo a nadie. Ujú. Es mi Claro, cada uno experiencia. al final tiene que tomar esa decisión de manera consciente, ¿no? De decidir, bueno, ¿a qué le quiero dedicar yo mi energía y mi tiempo? Y ya está, nadie te puede decir, o te lo puede decir, pero claro, no es, por mucho que te digan que la práctica de yoga es buena y te va a servir es que esa es la experiencia de otro, al final te servirá si la incluyes en tu vida, si lo decides y aún así pues estará relacionado con tu experiencia, con tu propio recorrido, Mm. con... Mm. Sí, además hay una cosa que me parece súper importante. Si tú consigues desarrollar constancia con una práctica de cualquier tipo que esté enfocada a tu bienestar, esa constancia ya está disponible para cualquier otra cosa. Cualquier otra La cosa. misma constancia que nos saca a la esterilla o a meditar es la que nos va a permitir profundizar en un proyecto que nos importa, Sí. defender una relación que queremos que esté bien. Esa constancia ya no es tanto para meditar o ya hacer yoga, es la constancia del vivir con tenacidad, con presencia, con interés, con motivación. Para mí va mucho, mucho más allá de las prácticas, es la constancia en sí la que nutre. Es como un superpoder, la constancia. Sí, Cuando la estamos sí, relacionando con la enseñanza de yoga, pero la constancia te da pues es una vida, una fuerza de voluntad, un sí, conseguir, un mm, disfrutar también. sí, Sí, es la constancia, la considero una virtud maravillosa, mm, mm, sí, algo que yo intento buscar y nutrir, sí. que empezó en la práctica de yoga, pero claro, luego te das cuenta de que se despliega al resto de áreas de tu vida. Exactamente, esta es como para mí de verdad la conclusión de por qué la constancia es algo que merece la pena cultivar, porque va Sí. mucho más allá de decir me he sentado a meditar o he usado mi cuerpo para sentir la vida que corre por él, que ya en sí son cosas súper nobles, sino Ujú. esta constancia es un estilo de vida y es una fuerza que yo tengo disponible para acompañarme en todos los desafíos que me proponga. Entonces, a mí me viene un desafío y claro que me puede dar miedo, claro que puedo sentir no estoy preparada, pero sin embargo digo, ah, pues con la constancia que yo tengo, seguro que puedo con esto. Ujú. Entonces, claro, esto es lo que decía de la autoestima o de la sensación de plenitud o de equilibrio, Ujú. O sea que bueno, si esta razón no es suficiente, entonces ya no sé qué hacer, ya es cuestión de vitaminas. Vitaminas. Bueno, pues bueno, me encantaría, este tema para mí es apasionante y me encantaría, diríamos, seguir hablando de él con sus diferentes matices y luego hablar quizá específicamente en otro momento de cómo hacemos, cuánta parte dedicamos a cada cosa, cómo sustituimos cuando algo no funciona, como diríamos, el aspecto muy práctico de definir una práctica personal. Ujú. Pero voy a pasar de tema, ¿te parece? Para que Venga. sigamos en la zona de lo abstracto, especulativo y todo eso. Sí, sí, sí. Vale, pues tengo como segundo tema el valor de la diversidad. Y como creo que tú esto lo tienes bastante claro, luego añado yo, te doy paso para que me nos expliques
bueno, claro que lo he dejado muy amplio, pero explícalo tú, este tema que queremos abordar. El tema que es este tema tan amplio y tan bonito que queremos abordar, el valor de la diversidad viene dado porque trabajando con profesores de yoga, pues dedicada a la enseñanza ya después de muchos años, veo y es parte importante de muchísimas conversaciones con profesores que hay cierta inquietud que nos bloquea mucho a la hora de desarrollar nuestra enseñanza relacionada con la gran cantidad de profesores, de ofertas y de propuestas que hay a nuestro alrededor. Es decir, hay una diversidad real en nuestro gremio como profesores de yoga. Mi idea y la posición desde la que yo quiero mirar esto es siempre desde la oportunidad, desde el crecimiento y desde lo que esa gran diversidad nutre en sí nuestra enseñanza, nuestro camino y nuestra voz como transmisores. Pero es cierto que se puede colocar, o sea, esa propia diversidad se puede mirar y a veces ocurre mucho desde la insuficiencia o desde la competencia. Es decir, hay muchos profesores a los que esa diversidad les abruma y les limita. Entonces, la idea es que abramos esa ventanita hacia colocar esa mirada sobre la diversidad de manera positiva, a centrarnos en nuestra propia fortaleza interior, en nuestras capacidades como profesores de yoga únicos y a decidir guiarnos por esa energía más que por la otra, que sería la contraria. La idea, entonces, Sí. voy a ver si entiendo bien. La idea sería, cuando alguien puede sentir que la diversidad es una zona de riesgo o de falta de seguridad, hacer hincapié en que esta diversidad, aparte de ser totalmente natural, da la oportunidad también a cada persona para que sea quien es. Es un espacio de libertad. Exacto. También la diversidad, ¿no? Porque al final en esa diversidad se da por sentado que cada persona va a ser diferente y eso es un lujo, ¿no? Yo prefiero contar con espacios no estandarizados de cara a expresar potencial humano que espacios estandarizados, con lo cual lo que se ve negativo en realidad es un espacio grandísimo de libertad que te da derecho a ser quien tú eres. O sea que estamos en un área en la que tanto un practicante como un profesor tienen todo el derecho del mundo a personalizar su vida, su estilo de vida, su relación con la práctica, su manera de estudiar. Y es que la diversidad en concreto siempre la uso en las formaciones desde un punto de vista positivo. Entonces, raramente, muy raramente he podido sentir la diversidad como algo negativo. Muy raramente, porque siempre hablo de ella como algo bueno. Hablo de la diversidad funcional, hablo de la diversidad anatómica, hablo de la diversidad de movimientos. Entonces, siempre me gusta pensar que la diversidad, aparte de dar lugar a la diferencia individual, con mucha libertad, lo que hace es que genera un espacio de complementariedad. Con lo cual, la diversidad nos permite enriquecernos de lo propio y de lo ajeno. Exacto. En esa diferencia, en ese reflejo matizado que hace el otro de mí mismo y de conocimientos a los que miramos a la vez. Luego también veo muy interesante, si hay esta diversidad con complementariedad, lo que está ocurriendo es que hay una comunidad. Y quizás en vez de sentirme solo porque soy diferente, puedo sentirme unido a un grupo de personas que son diferentes. Sí, fíjate. O sea, que la diversidad para mí es el viaje de lo individual a lo colectivo, es reconocer que hay espacio para el individuo y que el individuo pertenece a lo colectivo. Ahora, entiendo que alguien sienta inseguridad, pero esa inseguridad, desde mi punto de vista, no la da la diversidad. La tiene la persona independientemente de la diversidad. Sí, estoy de acuerdo. O sea, estar buscando la seguridad en que todo sea controlable no es la mejor solución. Encontrar la seguridad en lo que no es controlable, eso sí que nos va a dar seguridad, porque entonces vendrá de dentro. Claro. Entonces, ¿tú qué consejos das en el caso tuyo, que es específico de trabajo con profesores de yoga?
¿qué consejos das para realmente que alguien encuentre esa seguridad Ujú, sin incomodarse ante la diversidad, pero que no sea tampoco solo me concentro en mí y en sacar yo lo que soy, sino conectarse a esa diversidad? ujú. Pues yo como dentro de esta conversación, yo también encuentro que no es en realidad, el problema en sí no está en la diversidad o en la perspectiva, está realmente en la mirada que ponemos sobre ella. Entonces, muchísimas veces el trabajo empieza por uno mismo, empieza, luego tiene que continuar. Entonces, el consejo que yo les suelo dar a los profesores es hacer un trabajo de introspección profundo acerca de sus valores y de el por qué están ahí, por qué, para qué quieren transmitir la enseñanza de yoga, qué quieren, cuál es su objetivo individual y su objetivo también colectivo, porque yo siento que una persona que se dedica a enseñar mmm, tiene valores que van y objetivos que van más allá de él. O sea, si transmitimos el yoga es por algo que quiere trascender mi propia persona, mi propia estrella y mi propia individualidad. Entonces, es que sean capaces de reconocerse en ese punto donde yo soy único y reconocer ese paso de que yo quiero transmitir hacia afuera la enseñanza. Eso se mueve en un terreno que está fuera de mi control, tanto a nivel de alumnos como de colegas dentro del terreno profesional, y es bien que sea así. ¿Mm? ¿Crees que yo lo que intento mucho en general, más allá del gremio de yoga, que no Ujú. todas las personas con las que trabajo son profesores, es que la gente aprenda a cultivar el sentimiento de pertenencia? O sea, yo creo que el malestar ante la diversidad tiene mucho que ver con sentir que no pertenezco. Y entonces, más que atacar a la diversidad, lo que hay que hacer es invocar o cultivar o reconocer, pertenezco, pertenezco a esta diversidad. Esa diversidad. Claro, y de alguna manera para mí eso viene mucho de realmente aprender lo que es a regularse a nivel emocional, a nivel del sistema nervioso, que enlaza mucho con la introspección que tú dices. O sea, la introspección no deja de ser mira a ver cómo estás, no solo de valores, sino de salud, de fisiología, de sistema nervioso, de apegos, un poco cuáles son tus cualidades, tus temperamentos, tus Claro. experiencias que están dando marco a esta experiencia de que la diversidad es una amenaza en vez de que la diversidad es un lugar al que pertenezco. Y Ujú. entonces esto también es generar salud mental, que no deja de ser prosperidad profesional, obviamente, y más en un trabajo o en un área como es la nuestra. Sí. Entonces yo creo que eso también puede ayudar, el tema de la pertenencia, sentir que Ujú. pertenecemos. Claro, sentirte no fuera o que tienes que luchar con un Mm, colectivo, diferenciarte, sino que formas parte de él, tú estás claro, dentro de ese claro. colectivo. Mm, Claro, desde esa perspectiva ese colectivo te suma a ti también. mm. Es como un engranaje, estamos todos ahí. Sí, Ujú. sí, sí, yo creo que eso da un contenedor para que la persona se sienta más seguro, se pueda relajar en ese sentimiento de pertenencia y en esa relajación es cuando realmente emerge un potencial, una dirección, una voluntad, una pasión, una creatividad. O sea, realmente nadie que esté en tensión va a ser capaz de expresar un potencial y disfrutar de la vida, porque el sistema Claro, nervioso va a estar colapsado y intentando sobrevivir y controlar el entorno, que es de lo que se ocupará en ese estado. Entonces, de alguna manera, casi a veces más que hacia el hacer o el análisis, es intentar devolver a la persona que se siente así incómoda e insegura, devolver a esa persona a su propio cuerpo para sentir lo que está experimentando dentro, es lo que está pasando fuera después, y entonces empezar a regular. Por ujú, eso estas prácticas de las que hablamos, ¿no? Son claro, prácticas reguladoras. Evidentemente, si tú has tenido un rato en una esterilla para respirar o te has sentado a meditar y dejar que todo eso se mueva y ocupe cada cosa su espacio, luego sales en un contenedor muchísimo más estable. Y creo que es importante entender el sistema nervioso como un contenedor y que muchas veces nada tiene que ver con todo eso que está pasando ahí fuera, ¿no? Sino claro, con cómo estamos. sí, Mm, sí, sí, totalmente de acuerdo. mm, Claro, a mí es que me ayuda mucho, me gusta trabajar
de manera analítica, me gusta ir hacia mí y hacia adentro a través de esos procesos, me ayuda a ubicarme, a sentirme. Luego, claro, lo traslado mucho pues, a los valores, al terreno, hacia las miradas o la energía con la que trabajo hacia afuera. Porque, bueno, como a mí me ayuda, pues es lo que recomiendo a muchos profesores también, porque a veces no sabes ubicar cómo, sí, vale, yo entiendo lo que estás diciendo, pero ¿cómo lo hago de manera tangible, que puedan sentirlo? Entonces a mí me ayuda muchísimo escribir. Te iba a decir, todo lo que sea diálogo reflexivo o escritura reflexiva, expresiva Sí. y todo el tema de la escritura expresiva, que además hay un montón de ciencia, investigación que demuestra los cambios que se producen tras el gesto de escribir lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, nuestras aspiraciones. O sea, aparte de modelar una estructura, un modelo de quién soy, cómo pienso, sirve para todo, para organizarse emocionalmente, para... Entonces, el aspecto reflexivo de la persona, estimularlo, yo creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, y luego tenemos un tema, muchas de las personas que siguen el trabajo y los encuentros de profesores que hago saben que a veces me resisto a sacar estos temas como los prioritarios porque pienso que son subsidiarios de cuestiones mayores, ¿vale? Entonces, siempre que sale el tema del dinero, la solvencia, la economía, yo sé que son temas subsidiarios, y entonces intento como retornar al origen de las cosas para luego ver cómo esas cosas originalmente están afectando al dinero, a la solvencia y a la prosperidad. Entonces, como igual tenemos una puerta de entrada muy interesante para hablar de esto, que es la relación entre ser docente y ser emprendedor, que es la que nos va a hacer el nexo hacia los temas económicos. Yo hablaba contigo justo antes de iniciar, que hoy hemos tenido como una conversación bastante más rápida, sobre cuál es diríamos, este tándem, ¿no? Al que estamos hoy un poco estamos un poco obligadas a subirnos al tándem de ser a la vez que docentes emprendedores, ¿no? Si tenemos una profesión así como la nuestra, que es una profesión que nos damos empleo a nosotros mismos fundamentalmente, ¿cómo se mantiene el equilibrio entre esto, ¿no? El tiempo que dedico a enseñar, que es la profesión que he elegido, y el tiempo que dedico a generarme trabajo, que no es la profesión que he elegido, pero es lo que me da la profesión que he elegido, ¿no? Ajá. Sí. Estos son áreas de expertise tuyas también. Sí. Especialmente. Sí, claro, porque, bueno, nos puede gustar más o menos, pero la realidad para la mayoría de los profesores hoy día es que necesitamos movernos en esas dos áreas. La que nos encanta, por la que estamos aquí, que es la vocacional, la de enseñar yoga, que es la que pues eso, nos nutre, nos llena, a la que les dedicamos estudio, pasión, ganas, pero luego es cierto que el contexto en el que vivimos hoy día necesita que esa parte de la enseñanza de yoga se complemente en cierta manera con el trabajo que hay detrás de buscarme trabajo, de mover mis clases y de gestionar la enseñanza. Es algo que, pues eso, que no está relacionado con nuestra vocación principal, que es enseñar yoga. Pero bueno, pues es un terreno que necesitamos también tener medianamente controlado para que podamos, el tema es que con esto lo que hacemos es conseguir llevar nuestra enseñanza de yoga hacia adelante, que sustente nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, que es querer enseñar yoga. Entonces es como comentábamos al principio con la práctica, que el tema de la pereza es un temazo. El tema de desarrollar o tener al día dentro de mi rutina determinadas horas destinadas a este trabajo, digamos, administrativo, pues Sí. no nos apetece, pero es algo que suma a mi enseñanza. Sí, el trabajo, yo lo llamo el trabajo de oficina. Hay veces Trabajo de oficina, el profe de mi yoga marido que tienes hoy, pues a veces le digo, pues tengo una clase y trabajo de oficina.
tengo una sesión de mentoría y trabajo de oficina. Y ese trabajo de oficina engloba todo, pero ese todo es enorme. O sea, Es que realmente no, si te piensas, si te paras a pensarlo, se te puede llegar a caer un poco encima de la cabeza. Y justamente ayer tenía 2 horas y pico que tenía previstas para hacer muchas cosas y entre ellas facturas y esas 2 horas y pico se las volar. llevaron a hacer facturas. No pude hacer absolutamente nada más. Y mientras las hacía, pensaba, esto es mi meditación. No puedo estar pensando que es mucho más interesante completar una formación que tengo en curso, preparar un tal, no puedo dejar que mi mente entre en esa dicotomía y en esa dualidad de es mejor estudiar que hacer facturas. No es verdad. Tienen que estar al mismo nivel de importancia, porque si estoy haciendo facturas es porque he dado clase. Y es Exacto. igual de importante haber dado clase que estar haciendo las facturas. Entonces, hay que educar un poquito la manera en la que percibimos esa parte, porque esa parte que sentimos como una cárcel, un peso, una densidad, es fruto y es parte de la libertad que hemos tenido para hacer todo lo demás y nos va a generar la siguiente libertad, ¿no? Exacto. Ahora Sí, estoy contigo que es un cambio totalmente de mindset, totalmente. de pensar yo soy profesora de yoga, a pensar soy profesora de yoga, oficinista, contable, gestora de, de plataformas y realmente es un tema de identidad, de yo qué pienso que soy. Y entonces voy a empezar a mirarme de una manera un poquito más global y ver partes de mí. Ah, pues una parte de mí es profesora de yoga, esa es una parte vocacional y apasionada. Luego tengo una parte de mí que es gestora, pues una parte metódica, Ujú. estable, bien regulada. Tengo una parte de mí que se tiene que pelear con plataformas online y sistemas de pago y tal. Pero es una parte de mí tecnológica que seguro que por el tiempo en el que he nacido tengo disponible. Y así como intentar también, como hacen mucho los terapeutas, ¿no? Ver esas partes de ti o esos, hay gente que habla como que tienes casi distintas personas dentro de ti que hacen distintos roles, Sí. dar trabajo a cada una de esas y dejarles que lo hagan bien y no atacar a una porque, eres el contable, tú, Uf, inútil. Mira, ahí está la profesora de yoga inspirada e iluminada. No, están al mismo nivel dentro de nosotros. claro que Ya sí. eso nos podría ayudar a pelearnos menos con esta otra parte tan importante, ¿no? Claro, es que al final es buscar el equilibrio y darte cuenta de que todos son facetas dentro de tu enseñanza de yoga. Mm. Y todas son importantes, porque es como decías, el hacer factura significa que yo ya he recogido un fruto de mi enseñanza de yoga. Si no tuviera que hacer esas facturas, Mm. uy, ¿Mala algo señal? ¿Sería una mala señal o tener es que una hacer mala facturas? señal, no estoy Sí, facturando. sí. Entonces, esto está ahí y puedo luchar contra ello o puedo aceptarlo y manejarlo en cada momento de la mejor manera posible, cambiando, como dices, pues en cada momento pues voy a tener un rol, pero todos al final pues son los que me permiten seguir dedicándome a esto que tanto me apasiona, que es la enseñanza de yoga. Incluso agradecer en vez de quejarse, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, qué pesado que tengo que hacer esto. Y digo, hombre, agradecer que tenemos esto que hacer. Ay, tengo que escribir un tal. Oh, pues agradecer. Hay una cosa con la que me quejo, ya lo he cambiado mucho, pero siempre me quejaba cuando tenía que em, definir un curso, ¿no? A lo mejor programaba un curso y eso que te pide la escuela. Vale, ahora dime de qué va el curso. Yo no, qué pereza escribir el curso, preparar otra bio, pues esa parte como de editorial, ¿no? De redactar cosas para transmitirlas a entornos externos a ti y cumplir con los protocolos de diferentes lugares. Y llegó un momento que dije, bueno, pues esto es una profesión en sí misma. Redactar bios es una profesión en sí misma. De escribir cursos es una profesión en sí misma. Y si soy capaz de dar un curso, tengo que ser capaz de explicarlo de manera clara y neta. No basta con llegar organizada a dar el curso, tiene que quedar súper claro en pocas líneas. Y pues eso era un desafío, sintetizar y me estuve como peleando y haciendo pereza con eso mucho tiempo, porque a mí lo que me gusta es dar el curso y es preparar el curso, no escribir sobre eso. Claro, entiendo. Entonces, creo que atravesamos distintas facetas y vamos haciendo las paces con cada una de esas cosas porque finalmente, efectivamente, es un lujo tener que hacer esa parte porque significa que estás haciendo la otra. Ujú. Y quizás si no haces esa parte que no quieres hacer, tampoco haces la otra. Es que la otra
claro, o se va a quedar, entiendo yo, se va a quedar un poquito coja, no va a funcionar como te gustaría. Yo creo que al final es eso, volver a hacer como un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, de no tratar determinadas tareas de tu enseñanza como una carga o como un lastre, sino ponerte en la situación de agradecer, esto te está permitiendo que seas una excelente profesora de yoga, que puedes seguir hacia adelante con tu enseñanza de yoga, que puedas manejarte con libertad y con habilidad dentro de lo que es el contexto de los profesores de yoga, no limitarte no, ¿no? Centrarte solo en que sí, que queremos ser buenísimos profesores de yoga, pero es que lo otro también te complementa, te hace ser mejor profesor de yoga, creo yo, porque te hace desarrollar al mismo nivel o te hace perfeccionar o cultivar, nutrir todas esas facetas que al final se van complementando las unas a las otras. Y pues llega el momento en el que tú presentas un curso de 10, llegas a clase dentro del contexto del terreno con los alumnos y lo diriges y lo compartes de 10, pero luego también eres capaz de escribir pues esa pequeña bio o de presentar ese curso a un centro para poder hacerlo allí en ese centro, o puedes presentárselo a un colega para que haga alguna colaboración, es decir, te hace habilidosa. Sí, y efectivamente, te da más puertas eh, en Te tu da muchos hogar, ¿no? recursos. Más puertas por las que entrar y salir, saber hacer diferentes cosas. En realidad te hace una persona más versátil, probablemente la integración de diferentes partes de ti, que el concentrarte solo en una, ¿no? En cuanto a Claro, versatilidad, yo creo que esto es importante. sí. Y luego pensaba también, una vez que lo vas haciendo, pues se te va haciendo menos pesado. O sea, que la bola es grande mientras que no la abrazas, pero cuando empiezas a abrazarla un poquito se deshace, ¿no? No es tan horroroso. Sí que hay una parte como de adaptación, ¿no? De las primeras etapas contables, fiscales, y sí que las recuerdo como más densas, y ya vas integrando y es tu tarea y cuentas con ello, Claro. normalizas. Yo creo que con la práctica de esa tarea o esa parte, normalizas que esa parte existe, está Sí, sí, sí. integrada. De hecho, yo muchas veces lo he pensado, digo, no somos una profesión tan apaleada, ¿no? Tan pobrecitos, que yo a veces pienso por ejemplo, las personas que conozco que se dedican a la danza, con las audiciones, los que conozco que son modelos o actores. Hay profesiones en las que es mucho más duro progresar, mucho, mucho, mucho más duro, son mucho más competitivas, tienes muchos más fracasos prometidos, o sea que cuando tú planteas cosas de yoga, pues sí, puede que alguna no te salga, por supuesto, pero Mm. creo que el índice de fracaso entre proyecto emprendido y proyecto conseguido no es tan alto, no es tan alto para nosotros. Lo que puede ser es que tengas más o menos éxito, y eso siempre será una valoración personal. Yo ya he dicho que mientras haya una persona que quiera estar contigo en una clase, un taller, una formación, ya hay un encuentro humano que merece ser defendido. Sí, Pero si alguien quiere ver ahí un rango, pero creo que nos es fácil llegar a la gente con lo que hacemos porque la gente lo está esperando, sí, y en ese sentido vamos con ventaja por delante. Mm. sí, yo creo que nos movemos, eso es un terreno, la verdad es que la enseñanza de yoga, yo coincido también en que es una profesión agradecida, o sea, Sí, vale que tenemos un contexto, que estamos ahí manejándonos en cómo avanzar o actualizar o ya asumir que hay determinadas áreas en nuestra enseñanza que forman parte de la enseñanza de yoga, que no todo es dar clase sin más. Si exacto. solo doy clase, pues no me puedo sostener. Pero es cierto que es muy agradecido. Sí, Podemos, o sea, se puede. mm, sí, Podemos estoy hacerlo contigo. bien y de manera satisfactoria. Y eso unido a la vocación que yo siento que tienen los profesores de yoga, Mm, es, genera un campo que yo siempre me siento muy, muy, muy agradecida. sí. Me siento bendecida de poder decir, bueno, soy profesora de yoga y me encanta. Sí, es un territorio fértil. O sea, yo realmente creo que además el hecho de que haya más profesores de yoga, que alguna gente lo ve como en desventaja, sí habría una duda respecto a la calidad de la enseñanza hoy en día, pero tampoco creo que
antaño fuera increíble, simplemente es un dilema que tenemos en este gremio, ¿no? Pero, pero diría que el hecho de que haya más profesores normalmente significa que hay más interés, que hay más demanda, que está más normalizado a nivel social, que hay una integración del yoga en diferentes esferas. Entonces yo también siento que es una profesión con futuro en el sentido del impacto. O sea, creo que la labor de los profesores de yoga no deja de ser transmitir una cultura del bienestar. El bienestar como un estilo de vida, como un estilo de ser, como un estilo de relación humana. Y el yoga emerge ahí como una cultura en sí misma que promueve la integridad de la persona, la integridad de sus prácticas, el respeto al entorno. O sea que me parece que está muy en la línea de lo que parece que necesita este planeta, ¿no? Gente Sí, más consciente, gente que sea más amorosa, que sea más amable, más responsable. Entonces sí creo que jugamos un papel en ese sentido súper positivo y por eso es tan fértil el espacio en el que nos movemos. sí, Mm, estoy de acuerdo. Ujú. sí. Bueno, Susi, hemos recorrido nuestros temas. Esto es Nos hemos- así, nos podemos ir a desayunar, cada una lo que sea que le toque. Y bueno, la verdad que estas conversaciones me parecen un formato súper, súper divertido y ahora entiendo algunas de las personas a las que sigo que tienen podcast, que tienden mucho a hacer o entrevistas o series con una persona o que son dos entrevistadores o que tienen, bueno, nuestro héroe Jason Crandall que hace muchos con Andrea en Yogaland, pues claro, aporta, ¿no? una dinamización súper interesante. Sí, sí, Así sí. bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, yo voy a decir, sí, voy a decir cosas de nosotras que me parecen importantes. Mm, Creo que nosotras tenemos un carácter comprometido con la enseñanza y es una cosa que es la que nos hace juntarnos, me parece. Y luego creo que las dos tenemos mucha pasión por motivar a los demás, o sea que además de estar comprometidas, sentimos que ayudar a los demás a encontrar esa línea de compromiso o de motivación es importante. Así que quiero decir sobre nosotras que este es un poco el área, ¿no? Que aparte del yoga, la idea es ayudar a la gente a que encuentre sus motivaciones personales y las fuerzas que le pueden ayudar a conseguirlas, así como definirlas. Así que esto creo que va mucho más allá del yoga y bueno, la suerte que tenemos este paraguas para Sí, hablar de ello. Mm. sí. Y bueno, lo que he pensado, como este ya lo hemos terminado, si quieres en el siguiente hablamos de proyectos profesionales un poco también. Ahora, dadas las circunstancias, qué cosas son las que estamos haciendo los Sí, profesores de yoga a nivel profesional. sí, me parecería genial seguir dentro de esta línea que, bueno, se inicia en el yoga, pero como dices, la verdad es que tiene, o sea, se puede expandir hacia otros terrenos y otras líneas que al final ¿Sí? se van complementando. Podemos seguir avanzando hacia los proyectos que tenemos cada una o los que podemos ir desarrollando en esta. Claro, ¿cuál puede ser, no? Distintas vías para ir justamente que cada yogi o más allá del yogi, cada persona que esté emprendiendo, pues pueda quizás coger ideas, ¿no? Sí, ideas para desarrollar, para llevar hacia adelante, porque como Mm, decíamos, aquí cada persona pues, es diferente, hay una diversidad muy rica de mm. la que todos podemos nutrirnos, entonces hay posibilidades, hay muchas, muchas maneras de llevar la enseñanza de yoga Mm. hacia adelante, con sentido e inspiración. Qué bien. Y bueno, ¿dónde te encontramos a ti? A mí me podéis encontrar en el instituto de yoga.es, las redes sociales también están Tienes bajo el una mismo. web súper bonita, súper explicativa, súper atractiva para profesores de yoga sobre todo que quieran sí, conocer y progresar, desde luego, y tener más herramientas. Nada, tienes un espacio muy, muy atractivo. Gracias. Pues nada, un placer. ¿Y a ti dónde te encontramos, Diana? Cuéntame. Pues yo tengo mucho caos por el tema bilingüe y es una cosa que quizá en algún momento lo afrontaré, pero bueno, de momento tengo una web que está en inglés y en castellano que se llama samyamayogaibiza.com y ahí los contenidos en inglés y en castellano son diferentes, con lo cual pues en el de castellano es donde está el podcast,
donde están las informaciones a los cursos, o sea que todo lo que sea más específico de enseñar yoga está ahí, y en inglés pues tengo también el yoga, pero otras áreas en las que hago cositas. Y luego, bueno, pues por ahí ya se puede entrar a Instagram, ya aparecerá todo aquí en los links, ¿vale? Pero sobre todo me interesa, este podcast me interesa que siga creciendo y me encanta el nombre que tiene. Diría que al ser mi niño más joven, es con el que me siento más identificada ahora mismo a nivel de los nombres que tienen mis proyectos. Este podcast que se llama Yoga Vivo con Diana Naya es como es donde realmente me siento ahora. Me siento con Diana Naya, que soy yo, estoy conmigo y siento un yoga muy vivo para mí. Así que sí, por ahí. Bien, pues genial, genial. Bueno, gracias, Susi. Namaste. Namaste. Muchas gracias.